vamos a estar viendo la primera parte, que es el área, el ámbito internacional, que arranca con esta conferencia de hoy, que es el precipicio de un umbral. Luego para agosto, para el 14, va a ser el nuevo poder ruso y las reservas del mar Caspio. Para el 28 de agosto va a ser el yihadismo e islamismo, amenaza a la paz petrolera. Para septiembre, para el 11, va a ser la estrategia rusa apoderándose de los recursos. Para el 25, la invasión del lago norteamericano. Y en octubre entramos en el módulo nacional. La primera conferencia sería Venezuela no ha tocado su petróleo. El jueves 23 sería historia de la industria petrolera venezolana. En noviembre, Venezuela en la mudanza a la geopolítica petrolera y el Consejo Nacional Energético con la geogerencia. Y para el mes de diciembre vamos a estar disertando con otros importantes autores en el tema petrolero, con una conferencia muy interesante que va a ser el resumen de todas estas, que es: se construye el socialismo a través de la actual política petrolera venezolana. Bien, esta conferencia de hoy tiene varios anuncios importantes. Bueno, el primero de ellos, que tenemos un mapa muy bello por parte del Museo de Ciencia y Tecnología, gracias al empeño del presidente acá de la institución, con un amigo Tael Romero. El segundo aviso es que están invitados para el día martes 22 de julio a las 10 de la mañana en Corpo Andes a la instalación del primer seminario de geopolítica petrolera que culminará en diciembre. El día 23 y 24 vamos a estar en Menegrande, en el Sumaque, allá donde se van a celebrar los 100 años de la explotación petrolera venezolana. Y el día 26 de julio vamos a instalar en San Cristóbal igualmente el diplomado geopolítica petrolera con un valor agregado muy importante, que es que al final, como se lo vamos a dar a la gente de la Dirección de Educación, ellos van a hacer toda la malla curricular, toda la evaluación para inclinar a una de las escuelas de la Gobernación del Estado Táchira hacia el estudio de la conciencia petrolera nacional. Es decir, que estamos en las puertas de poder tener acá en nuestro país la primera escuelita con sabor a conciencia petrolera. Y qué más que empezar por nuestros niños. Hemos hecho la propuesta, también hemos escuchado a otros buenos amigos, que tengamos dos escuelas allí en Táchira, una en la zona rural, en el Rubio, en la Petróleo, donde se originó todo el cuento petrolero venezolano en 1882. 1875 fue el gran terremoto de los Andes, porque se fracturó la olla petrolífera, y la otra en San Cristóbal. Así que bueno, esto ya es un logro. Este es un diplomado que va a avalar la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, con sede en La Grita, en el estado Táchira. Va a avalar estos dos diplomados. Y a nivel de seminario, la maestría en Ciencias Políticas con el Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina, donde soy profesor invitado, pues también va a avalar este seminario, el cual tiene una duración de 160 horas. Igualmente vamos a estar en Maturín, en el estado de Monagas, del 28 de julio al 2 de agosto, en el primer congreso de petróleo y gas, con una importante conferencia que va a ser el jueves 31 de julio a las 10 de la mañana. Así que bueno, hay varias actividades sobre el tema petrolero y esperemos que gran parte de esas actividades son por la inspiración de la entrada de Venezuela en la industria petrolera nacional con la explotación del Sumaque, que ahora es un centenario, un viejo centenario de 100 años, más bien un abuelo, tiene varios hijos, Campo Volcán, Barroso 1, Barroso 2, por todo el sur del lago, por toda la costa oriental del lago, hemos sido noticia porque el mundo nos ha conocido con el petróleo, el Merey, así nos conocemos en el mundo, el Merey y el Tijuana, ese es el petróleo venezolano. Y así como nosotros andamos en esa trayectoria del uso petrolero, bueno, el mundo no descansa. Hoy nos vamos a trasladar acá. Esta es la Europa del Este. Estos son los llamados países de las repúblicas soviéticas, que bueno, son bastante noticiosos incluso hoy en día, ¿no? Hoy, cuando los rebeldes ucranianos acaban de volar un avión
casi 300 pasajeros a bordo. Toda esa área es la zona de Kazajistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, y es donde está este lago, este inmenso lago que ustedes ven acá, es la reserva del Mar Caspio, que es límite con 8 países, entre esos Irán. Esta va a ser la futura zona del conflicto petrolero en el mundo, porque allí están las cuartas, quintas partes de las reservas mundiales de petróleo, solo que están compartidas con 6 países, entre esos Irán, quien ha tomado la delantera en su petrodiplomacia y ha creado una organización que es las reservas de los amigos del Mar Caspio. Tiene normas, tiene códigos para su explotación, pero mientras esto sucede, los Estados Unidos, China, Irán, los japoneses han llevado adelante algo que se llaman los petrobloques o los protobloques, lo cual intenta, palabras más, palabras menos, centrifugar toda la estabilidad de la paz de esta región. Recordemos que aquí están los países árabes, son 22 los países árabes, aquí están los países africanos, son 54 naciones, 1.000 millones de habitantes, 30 millones de kilómetros cuadrados. Aquí está Rusia, el país más grande del mundo, más de 17 millones de kilómetros cuadrados, 11 usos horarios de los 39 que existen en el planeta. Y en esta misma zona está China y está la India, los cuales entre los dos reúnen a más de 2.500 habitantes sobre el planeta. Juntos tienen una fuerza militar superior a 6 millones de efectivos militares. Y bueno, y China se prepara en ese petrobloque a los nuevos retos mundiales, en los BRICS, ya hace apenas unas horas, todavía están parte de los nuevos anuncios con los países emergentes, la economía emergente, Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, que acaban de cambiar, hace apenas unas horas, están cambiando el nuevo mapa de la finanza mundial. El nuevo banco de los BRICS quedará en China, con un fondo superior a 50.000 millones de dólares para tratar de darle un golpe certero a las apetencias imperiales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Amigos, hace apenas unas horas se está escribiendo el nuevo esquema financiero que va a tratar de cambiar este mundo. Venezuela está participando, no ha llegado de último, aun cuando no pertenece a los BRICS, pero estamos en el Mercosur y los primeros, la UNASUR y el Mercosur, UNASUR y Mercosur, y las primeras acciones inspiradas por el gran pensamiento de Hugo Chávez, y las primeras acciones que ha tomado uno de los más grandes, o uno de los más grandes de los BRICS, que es Rusia con su presidente Putin, es anunciar una nueva cadena de crédito a Venezuela. Pero en todo ese contexto internacional, donde acá en toda esta zona del África y de los países árabes se encuentran el resto o el gran número de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, los cuales con nosotros, con Ecuador y nosotros acá en Venezuela formamos 12 naciones, somos los dueños del 80% de las reservas de petróleo que hay en el mundo. En este planeta de más de 7.000 millones de habitantes, 5 continentes, 7 océanos. Y Venezuela, solamente Venezuela, frente al mundo, es la dueña del 5.º holding petrolero más grande de todo el planeta Tierra, e igualmente somos los dueños del 21% de las reservas de petróleo que hay en el mundo, y apenas hemos logrado certificar no menos de un cuarto de las verdaderas reservas existentes en la faja petrolífera del Orinoco, en los bloques Boyacá, Junín y Carabobo. Eso significa que en la faja hay por certificar todavía más de 200.000 millones de barriles de petróleo. Vean ustedes las grandes apetencias que esto está originando en otros países por menos
y me refiero a toda esta región, donde se concentran estos tres continentes, África, Europa, Asia y también los países árabes, que son 22, se concentra más del 80% de la población que hay en el planeta. Y todos ellos han reaccionado. Los conflictos por petróleo. Estados Unidos tratando de intervenir en Irán y Rusia tratando de intervenir en Chechenia. Las grandes potencias, con los nuevos petrobloques que han originado allí en toda esta región, han llevado adelante una nueva agenda energética de guerra. Y aun cuando ninguno quiere traspasar el conflicto militar, la paciencia para muchos de ellos por las agresiones pareciera estar llegando a un punto muy álgido. Miren, han estudiado las particularidades políticas, sociológicas e históricas de cada uno de estos países. Ejemplo, acá, por lo menos en Sudán, hoy dividida, en su capital Jartum, entre Sudán del Sur con petróleo hacia el Cuerno del África y Sudán del Norte sin petróleo, han estudiado las diferencias étnicas, religiosas de los grupos que actúan en esa área, que bajo un criterio político han intentado apoderarse de los principales pozos petroleros. ¿Para qué? Para poder negociar con otros países como China. Han sucedido grandes masacres que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de acuerdo al país en que se inclinan, unos se hacen los locos y otros toman más responsabilidad en el asunto. Y han desarrollado temiblemente, aun cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas los ha sancionado por el uso de armas pesadas, de armas grandes, entonces ellos han implementado y han instaurado el uso de las armas pequeñas, pistolas, rifles de asalto, ametralladoras de poco calibre. Y esto ha permitido que con el financiamiento, bien sea de China, bien sea de Japón o de los Estados Unidos, saquen a los grupos islamistas que se han tomado algunos pozos para el control de algunos y que estos puedan servir de proveedores a los países de los protobloques, Japón, Estados Unidos, la misma China, que intenta, tener primero un aprovisionamiento seguro y segundo, una geopolítica de la guerra en toda esta área, ¿no? La principal amenaza del planeta, por supuesto que es, dentro de este escenario, la amenaza inflada del agotamiento de las reservas, lo cual es una mentira del mundo. Las reservas de petróleo no se están agotando. Aun cuando en el año 1950 el mundo consumía 10 millones de barriles de petróleo y en 60 años nos fuimos a un 800% más del consumo y en 2010 nos sorprendió con 90 millones de barriles de petróleo. Pero los nuevos descubrimientos de Brasil, de Venezuela y de las arenas bituminosas de Canadá, aun cuando hay que deforestar enormes cantidades de hectáreas para remover 4 toneladas de tierra para sacar un barril de petróleo, pero allí hay bastante, son los crudos no convencionales, los más pesados, los API de 8 y de 10, de 12 grados. Pero el mundo industrializado, el de la industria, ha dicho que nosotros tenemos que beber y consumir ahora la industria del crudo no convencional. Y del crudo no convencional sí hay. Lo que han puesto el New York Times y todas las principales editoriales del planeta han edulcorado la situación, donde ellos se han inmiscuido con la guerra y le han fracasado el futuro a cientos de países. El más terrible de ellos es el caso de Sudán, un país del África,
Han dicho, no, el petróleo se acaba. Mentiras, el petróleo no se acaba. Que es más difícil algunas inversiones. Es cierto, porque hay más guerras civiles. Tumbaron el gobierno de África Centro-Occidental, tumbaron el gobierno de Mali, donde los franceses, el Congo, cuando era Congo-Brazzaville, sí, también hay una situación allí, digamos, siempre muy delicada en todos estos países árabes en la parte de su gobernanza. Incluso, mire, países como Angola que pertenecen a la OPEP, ponen a los grupos religiosos a pelearse entre ellos y se han llevado aquí al Atlántico, al océano, grandes plataformas marítimas y han llevado grandísimos supertanqueros más poderosos, inmensos que los portaaviones, los han anclado aquí en pleno océano, los cargan de petróleo, trasegan, succionan, chupan petróleo del océano marino y cada 3-4 días llegan docenas de buques pequeños y en mangueras simplemente se conectan al barco madre y le sacan el petróleo que ellos, que las transnacionales como la Chevron tienen allí la tecnología para esto. Y mientras tanto, al pueblo y a los grupos políticos aquí en Angola les entregan armas para que se maten entre ellos. Claro, pero ¿quién les puede reclamar algo? ¿Cómo puedes llevar la guerra? ¿Cómo puedes llevar la guerra a millas adentro del océano? ¿Lo va a hacer una plataforma, una gabarra? ¿Van a llevar 2 gabarras y los grupos disparándose unos con otros? No, no lo van a hacer, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Incentivan las guerras allí. Las grandes compañías como la Chevron succiona petróleo, 2 veces por semana vienen los barcos pequeños, los cargan y ¿para dónde se van? Miren, vean toda la costa africana, vean la costa de este lado de Sudamérica, vean el Mediterráneo, inclusive la misma Europa. Todas las vías, amigos, conducen a la costa este de los Estados Unidos. Todas las vías a la costa este de los Estados Unidos. Por eso esta costa este, donde queda Washington y queda Nueva York, es el área más moderna de los Estados Unidos. Porque el sitio de aprovisionamiento lo tienen aquí, al frente, solo en algunas millas náuticas. Aquí está la guerra en Siria, derrocar al gobierno de Siria para sacar el petróleo de Irak. Aquí construyeron varios gasoductos, entre esos el Pipelines y el Bacchus Tiflis-Ceylan, un poliducto de 1.700 kilómetros con financiamiento de los Estados Unidos para sacar petróleo de acá, de las repúblicas soviéticas, pero este gasoducto, este poliducto es político, no debe tocar Irán. ¿Y sabe a dónde llega la boca del gasoducto? Al Mediterráneo. Este que es el Mediterráneo, aquí está Marruecos y Argelia, que es la puerta del África. Aquí entran los barcos norteamericanos, mira amigo. Aquí no hay ningún problema, cargan acá y de aquí salen. La estrategia geopolítica de la guerra. Las principales potencias parecen acercarse al umbral de la guerra. Por eso es que prendemos todos los medios noticiosos y efectivamente sentimos que estamos en un mundo de guerra. Pero ojo, no debe sorprendernos esto, no es tan mentira. Mire, en el 2010, cuando nosotros llegamos a 90 millones de barriles de consumo en el mundo, a 530 millones de vehículos, a 7.000 millones de habitantes, estoy hablando de 60 años, ¿no? Del 2010 atrás, 60 años, 55 años, estamos hablando de años 50, 55, 10 millones de barriles de petróleo consumiéndose diariamente, 55 millones de vehículos sobre la faz del planeta y 2.300 millones de habitantes. Nos fuimos de 2.300 millones de habitantes a 7.000 millones, de 10 millones de barriles a 90 millones, de 55 millones de vehículos a 530 millones de vehículos. Pero ahí no acaba el cuento triste de la voracidad del consumo de la energía. Resulta ser que el 2010 el mundo, este globo,
batió récord de países involucrados en guerras. Y se han dado el lujo las administraciones, las dos últimas administraciones, o las cuartas últimas partes de las administraciones norteamericanas entre republicanos y demócratas, hasta bautizados con un premio Nobel de la Paz, de haber pasado el umbral de la guerra. Más países en el mundo participando en guerra que todos los que estuvieron involucrados cuando la Segunda Guerra Mundial. Y fallecieron 55 millones de seres humanos. Habría que ver la industria de la guerra, ¿no? En los años 40 en el planeta, ¿no? Cuando había, bueno, todavía hay colonialismo, pero las desigualdades aún estaban más marcadas. Y la industria militar, de la cual nosotros nunca debemos de dudar, fueron capaces de aniquilar 55 millones de seres humanos. Y en 1989, cuando se acabó, cuando el mundo, Fukuyama y todos declararon el fin de la Guerra Fría, que se cayó el muro de Berlín y se reunificaron las Alemanias y se cayó el otro muro también, se cayó la cortina de hierro, se acabó el comunismo, ya no había contra quién pelear. En ese momento, los Estados Unidos y Europa llegaban al umbral del descubrimiento más bélico de la tecnología de las armas no convencionales. Y a partir de ese momento hablaron de la guerra de cuarta generación, la guerra simétrica, y la ensayaron con CNN a partir del 15 de febrero del año 91, cuando empezaron a invadir inmisericordiamente Bagdad, luego de haber sacado a miles de iraquíes que los masacraron en las autopistas, en los desiertos, que venían huyendo, venían rindiéndose. El poderío militar, que ya lo habían ensayado durante 3 noches y 3 días en Panamá, en el Chorrillo de la vieja Panamá. Me refiero al 22 de diciembre de 1989, cuando sacaban a Manuel Noriega de la embajada del Vaticano, arrasaron con más de 3.500 seres humanos en Panamá. Ese fue el umbral de la exposición del nuevo concepto de la guerra. Y a partir de entonces han liquidado a no menos de 20 mandatarios en el mundo. Y a partir de entonces, todas las guerras, después que se acabó la Guerra Fría, las principales guerras son en contra de los países de la OPEP. El envío de armas y el respaldo militar, indudablemente, que socavan la paz. Las reservas de crudo no se limitan con el uso de las guerras. La diplomacia de los cañones es la que tenemos de 1990 en adelante. Adquisición de armas por bases petroleras. Ya aquello que nos enseñó y se nos ha enseñado durante 100 años del pozo, como los que tenemos aquí en Venezuela, como el Sumaque. No, ya están bautizados en África y en los países productores árabes como bases petroleras, porque cumplen un doble objetivo. Por supuesto que seguir trasegando y succionando petróleo, pero el negocio que se hace alrededor. Antes llegaban los superintendentes, los comisarios y los jefes civiles e iniciaban ahí una nueva autoridad, una nueva policía, un nuevo mercado, un nuevo control. Hoy lo hacen los SEAL norteamericanos, hoy lo hacen los miembros de la OTAN, ahora son bases petroleras. No hablamos de pozos, sino de bases. Y alrededor de esa base, kilómetros a la redonda, los grupos que tienen rivalidades étnicas, tribales, por una interpretación del Sagrado Corán, han llevado a todos esos pueblos a la guerra. Y estos señores se pagan y se dan el doble vuelto. Venden armas, que lamentablemente la codicia de las armas en el mundo no descansa. Tomemos un ejemplo solo a Venezuela. La codicia de las armas para algunos mandatarios en el mundo es una cosa espectacularmente escalofriante. Entonces en estas bases petroleras mantienen guerra y tienen a los pueblos aniquilándose en los grupos tribales, mientras estos señores van y sacan el petróleo que se les antoja. Por eso hemos ido a la conformación de bloques militares ahora, para defender el umbral de los nuevos objetivos geopolíticos que están en esta parte del estudio de hoy, ubicados geográficamente
en las reservas del Mar Caspio con las repúblicas soviéticas, en el Golfo Pérsico, los países árabes donde están las petromonarquías, que son 6, y indudablemente de todas son sometidas a la coordinación de las armas, y por eso los actos militares son necesarios para ello. Y desde que Franklin Delano Roosevelt, en aquel gran portaaviones que sirvió de reunión a él y a la familia de la casa de los Saud, al rey Saud, familia con título nobiliario, me refiero a Arabia Saudita, 2.145.000 kilómetros cuadrados, 30 millones de habitantes, compañía petrolera Aramco, su récord histórico de producción petrolera, 12 millones de barriles de petróleo, pertenece a la OPEP, junto con Venezuela, y actualmente produce 10.900.000 barriles de petróleo. Pulula por salirse de la OPEP, se agita por salirse de la OPEP, y desde el año 1927 su gobierno es dirigido por una familia, y en el 2027 van a cumplir 100 años en el poder. En el gran portaaviones, el señor de la casa de los Saud, con Franklin Delano Roosevelt, llevaron adelante una reunión ultra secreta que consistió, eso fue en el año 1945, lo relata muy bien nuestro buen amigo Michael Klett, hay que leerlo por allí cuando ustedes puedan, lo tengo en digital, se lo puedo pasar. Él relata que en esa reunión, para mantener la archidinastía de los Saud, se hizo un acuerdo, se llegó a un convenimiento. Inundar Arabia Saudita de petróleo. Inundar Arabia Saudita de petróleo. Instalar muchos balancines con la compañía petrolera Aramco, que entre sus siglas, entre otras cosas, lleva el nombre de American. Aramco arranca así, American, a cambio de protección a la familia real saudí. Intocables. Reyes, hay 8.000 príncipes allí en Arabia Saudita, retrógrados, atrasados, trogloditas, no hay derechos para las mujeres. ¿Se pueden imaginar ese país, amigos? Casi la misma población venezolana. Holgadamente en Venezuela hay suficientes recursos, hay una estabilidad económica, hay unas reservas internacionales también bien interesantes, hay la entrada diariamente de la venta de casi de 3 millones de barriles de petróleo, hay grandes inversiones, las hemos visto aquí en el país, las vemos, las sentimos, las disfrutamos. Imagínense ustedes que no habrá en Arabia Saudita, que cuadruplican la producción venezolana, y son los mismos millones de habitantes que Venezuela, solo que ellos son un poquito más del doble en kilómetros cuadrados que nosotros. Y la FAO de las Naciones Unidas dice que en Arabia Saudita hay hambre. Ellos se han dedicado desde 1990 en adelante, en combinación con estos macabros petrobloques, estos señores se han dedicado a hacer la compra del arsenal militar más grande que el mundo haya visto. Ni siquiera todo el que se acumuló en armas livianas y convencionales cuando la Segunda Guerra Mundial. Y han adquirido más de 42.000 millones de dólares en armas. Los republicanos y los demócratas en el Congreso norteamericano se sentaron. Salía la última pistola, la última bala, el último fusil, la última ametralladora, y los saudíes decían, con sus perros de guerra decían, hey, la queremos comprar, ¿cuántas nos venden? Hasta que los demócratas le explicaron a los republicanos, no, nada hay que preocuparse, deja que nos compren todas las armas que quieran. Y con el otro carnicero Al Thani de Qatar, tienen todos los medios posibles para hoy en día financiar esta locura terrorista que tenemos con Al-Qaeda y con los grupos yihadistas e islamistas allí en toda la zona de los países árabes. Ellos, para que tengan ustedes solo una idea, en Siria, cuando se propusieron derrocarla, hay contabilizados por el gobierno de al-Assad no menos de 80 nacionalidades
de mercenarios, 80 nacionalidades de mercenarios. Hicieron la reclutada más grande en Afganistán, otro país invadido y tomado por los Estados Unidos después que lo hicieron los rusos en 1979, después llegaron estos a Kabul. Hicieron una mayor reclutada de terroristas. La primera reclutada a principios de los 90, 10.000 terroristas. Hoy en día han participado en Siria más de 200.000 terroristas, incluyendo a salvadoreños y colombianos. Son los Blackwater, los Agua Sucia. Hoy migraron a los XE. Los creó un Ezeal edecán del primer gobierno de George Bush. Y les dio tanto negocio a las policías privadas que este señor es uno de los principales financistas de los grupos o de las personalidades republicanas más violentas del Congreso de los Estados Unidos. Entre esos, la señora Romney, que está allá en Miami, y los otros latinos, estos inmorales que son congresistas del gobierno de los Estados Unidos y que han montado con todo un sentimiento los inmigrantes, sobre todo de América Latina, haciendo creer que el paraíso norteamericano se le va a extender a todos los inmigrantes. Esos grupos, los más radicales, entre esos, los cuales empezaron desde cuando la señora Condoleezza Rice, que en la universidad donde ella proviene, tiene un grupo de estudio de los ultra radicales combinado con aspectos religiosos muy apartados de nuestras costumbres, son los que han dominado la diplomacia nacional e internacional de los cañones de los Estados Unidos. Y vaya que se han esmerado al punto de haber llegado a acuerdo con los 28 países más militarizados de la OTAN, los que se crearon en contra del Pacto de Varsovia. De esos 28 países que participan en la OTAN, amigos, forman parte, son un componente de los 50 grandes países industrializados del mundo, los mismos que el presidente de la casa, el príncipe de la Casa de los Saud de Arabia Saudita, dijo al presidente Chávez a finales de aquel diciembre de 1999, principios del nuevo siglo, del año 2000, cuando le dijo a Chávez en Riad: presidente, vamos a crear un gran fondo para proteger a las 50 economías más duras del planeta. Y Chávez le respondió, le dijo: no, rey, vamos a crear un fondo para proteger a las 50 economías más deprimidas del planeta. Yo tengo algunos de esos países, entre esos Haití. Y Chávez creó Petrocaribe, que acaba de cumplir 10 años. Bien, el tiempo de una escalada bélica es más intensa a la hora de controlarse. El flujo energético indudablemente está sometido a importadores y exportadores encubiertos con peligrosos nacionalismos, inspirados y mantenidos por la nueva legión de películas que tiene todos los vivos y tiene todos los Nobel de la villa del cine, pero la norteamericana, Hollywood, donde ya hoy en día es inocultable toda la empresa del crimen y de la CIA que está detrás de estos vendedores de armas. En algunos países como Liberia, por el control de la madera, hay carteles del carbón. En Angola hay carteles en Liberia hay carteles del control de la madera. En Liberia y Angola, carteles del control del carbón. Todas las necesidades de la gente la han llevado a grandes carteles, como lo de Guinea-Bissau, donde derrocaron al presidente el 29-30 de marzo del año 2009 por el control de sus minas diamantíferas y porque allí en Guinea-Bissau descansan los aviones del narcotráfico colombiano para seguir hacia Europa y hacia otros países. Una vez calados en la población, no descansarán hasta llegar a la irracionalidad. Este componente, esta terrible estrategia
viene desde el fin de la Guerra Fría. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Se acabó la Guerra Fría, ahora la guerra de religiones. Y lo dijo Samuel Huntington, y lo dijeron otros importantes escritores en el mundo. Entonces empezaron y se llevaron a Karol Józef Wojtyła, Juan Pablo II, para Yugoslavia, en Europa, a la Yugoslavia de Milosevic, y dio la misa en croata, y los serbios se molestaron. Dos grupos religiosos fuertes, de gran trascendencia, de gran pelea, se fueron a la guerra. Tremendo aporte tenemos del siglo que acaba de terminar, la guerra de los Balcanes, la balcanización, y dividieron a Serbia, Montenegro, varios países allí en la región. Pero no conforme con esto, en 1994, en Ruanda, aterrizando el avión del presidente ruandés con el presidente del Congo, el avión lo volaron en pleno aire. ¿Y qué hizo eso? ¿Qué hizo esa acción? Que los grupos tribales, étnicos, Hutus y Tutsis se enfrentaron a una terrible pagura dirigida por un degenerado dueño de un medio de comunicación que felizmente lo fusilaron, después lo fusiló el pueblo. Y los Hutus trataban a los Tutsis de cucarachas y se mataron entre miles. Y agarraron a los niños de las bandadas Machete, Pico, El Oro, y a las 5 de la tarde sonaban pitos en la finca, y la gente venía caminando de una finca a otra y se iban en turbas a asesinarse unos por otros. Pero esto, como que si esto fuera poco, y para meterse más con los iraníes, que es la base central chií religiosa, entonces han patrocinado también los enfrentamientos con los sunitas. Esas tres grandes interpretaciones religiosas, y de ahí vienen los sacrificios étnicos, religiosos, tribales, problemas limítrofes. Sobre esa base está alimentada. Muchos se preguntarán, ¿y qué pasará con Venezuela? Si a aquellos les está pasando a aquellos por menos petróleo, nos salva algo. Gracias a la Biblia adoramos a Dios y no a Alá, que son dos fuertes religiones en el mundo. Los musulmanes, más de 1500 en el mundo, hay que saberlos tratar muy bien. Es muy explosivo el tema del Islam. Y claro, a nosotros nos han aplicado las guerras de cuarta generación, la asimétrica, la nueva tecnología que se llevó adelante, que se instaló, que se desarrolló, que se bautizó el 22 de diciembre de 1989 cuando invadieron a Panamá. Suma cero. Las ganancias frente a otros que compiten en la gran carrera energética suponen pérdidas para uno de los dos bandos, ¿no? Y los esfuerzos de países rivales arrebatándose sus recursos, creyéndose que les pertenecen a otras naciones, provocan estas llamaradas nacionalistas. Claro que es terrorismo, por supuesto que lo hay. Todos esos grupos están operando allí. Grupos nacionalistas, los tuareg en el África. Grupos nacionalistas, los piratas somalíes en Somalia, que no hay gobierno. Grupos nacionalistas. Pero el resto son salafistas, silafistas, yihadistas, hombres bomba. Mira, hay empresas, tengo amigos diplomáticos que los han visto, donde tienen a hombres y mujeres como autómatas, de verdad. Lavan el cerebro. Los hombres bomba les colocan como un corset, lo colocaban antes a las damas, ¿no? Que se apretaban aquí, sus pechos, todo. Bueno, pero un corset de bomba, todos los días se ajusta para que se adapte al tórax. Y luego los contratan y los llaman. Envíame uno, envíame dos, vamos a mandarte para aquel país. Hombres bomba, mujeres bomba, explotando. La vida es la muerte después de Adán. Envío de armas, munición avanzada, energía y millones de dólares protegen los privilegios de los saudíes. Gran Bretaña y Francia mantienen sus proveedores, sus perros de guerra en el Golfo, metiéndose, insinuando el tema de la guerra. Envían armas al África francófona desde Occidente. China ejerce igual papel en Irán y Asia Central. África susceptible al escenario de las armas. Casi no que es susceptible, sino involucrada completamente. Carecen de la capacidad de crearlas ellos mismos. Por eso compran lo que quieren. Porque tienen petróleo.
Tienen tecnología para hacer armas, pero tienen petróleo para intercambiarlo. Las relaciones fueron aprovechadas desde la Guerra Fría, fortaleciendo los países occidentales sus relaciones en África. Y con el fin de la Guerra Fría, el armamento se redujo, menos las armas livianas utilizadas en los conflictos étnicos, porque no tienen sanciones y pasan desapercibidas y pasan por debajo de la mesa. Por eso es la utilización de armas pequeñas, de armas livianas. No podemos hablar de un armamentismo cuando la Guerra Fría, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de grandes cañones y ojivas nucleares. No, ahora eso quedó reservado solamente para los señores de la Quinta Flota Norteamericana, quienes al haber alborotado toda esta región, han intensificado sus jornadas de patrullaje. ¿Con qué? Con los 45 portaaviones de la categoría Ford, Nimitz, y de la categoría Ford con ojivas nucleares, que en un principio se ha llamado la Quinta Flota y tuvo su base de operaciones aquí, en una isla muy pequeña. Es un archipiélago de 33 islas. Me refiero a Baidén, otra petromonarquía. Y ahora todos estos señores se pasean por todos estos sitios. ¿Para qué? Para cuidar los sitios del aprovisionamiento. Porque este océano que está acá, que no tiene conflicto, ¿por qué aquí sí hay conflicto con los piratas somalíes? ¿Por qué? Aquí no hay conflicto, muchachos. Porque de aquí tienen que salir los barcos para la costa este de los Estados Unidos. Para la costa este de los Estados Unidos. Nigeria, que ahorita lo tiene en el ojo, en la mira, es el quinto proveedor mundial de los Estados Unidos. Ahorita le venden al mundo, que seguramente sucede, que los grupos terroristas que ellos mismos han ocupado, han secuestrado a 200 niñas y las han violado y han hecho con ellas lo que les ha dado la gana. Y no las han podido rescatar para mantener el centimetraje de New York Times, de toda la hipocresía de la prensa privada mundial. Pero tienen un crudo impresionante de 34, 36 grados, happy. Eso es el lomito, eso es gasolina pura. Livianito. Y Nigeria es de la OPEP, de nuestros socios en Nigeria. El quinto proveedor de petróleo de los Estados Unidos. China cambia el juego. Sudán necesita inyección de armas. 1999 China adquiere campos petroleros en Sudán. En aquel tiempo los conflictos se desarrollaban en el sur, donde están los llamados campos petroleros con su salida, ¿no? Porque mire, esto que aquí que es el Mar Rojo, que es el cuerno del África, de aquí subes al canal de Suez y pasas al Mediterráneo. Mire, coronando esto aquí, amigos, ustedes saben lo que vale el barril de petróleo coronando allí nomás esto. Lo puedes llevar al del Brent del Mar del Norte, que tiene 10 puntos por encima de la OPEP, y llevarlo a otros puertos. Lo puedes bajar por aquí mismo, mira, por el Océano Índico, y lo llevas a Seúl, y lo llevas a Tokio, a los puertos del Brent del Mar del Norte, los más lejos, al coronar el petróleo que salga de allí. Armas para el régimen de Jartum, sobre todo cuando Occidente le dio la espalda. Entonces, cuando Occidente dejó de darle armas a Jartum, entonces Jartum de Sudán voltearon su mirada hacia China. Y China, enorme proveedor de armas para él. Proveyeron tantas armas, dieron tantas armas, que la operación la llamaron Tierra Quemada. No había más nada que hacer. Fue el desarrollo del ejército de Jartum cuando expulsó a los rebeldes de los campos petroleros adquiridos por China. La sobreventa de armas a Sudán alteró drásticamente el entorno político y militar de África, al menos en la mente de muchos políticos de Estados Unidos. Y cuando estos políticos de Estados Unidos veían que los chinos se acercaban también con su interés ofreciendo armas, entonces ellos incentivaron más aún los problemas étnicos. Y en el año 2007,
cuando el entonces presidente de China, Hu Jintao, visitaba por una semana África, mire, de los 12 miembros del buró del Partido Comunista de China, 9 han dedicado vastas visitas a África. Lo han recibido a los chinos como algo grandioso. Y cuando Hu Jintao llegaba a África, ese mismo día los Estados Unidos lanzaban el AFRICOM, un comando de fuerzas unificadas que llevará supuestamente la paz a algunos de estos países. Y África tan grande, miren, 1.000 millones de habitantes, 30 millones de kilómetros cuadrados, 54 países, está tan debilitada, amigos, que no logran hacer un ALBA TCP al estilo africano, un UNASUR al estilo africano, una CELAR al estilo africano. No hay componente de equipo. Todos los países están divididos en guerras civiles. Eso lo han logrado los occidentales, los llamados racionales y educados occidentales franceses, entre otros, y los Estados Unidos. Y cuando China se ha metido, ellos han apostado por desestabilizar todos los países de la región. Mire, son tan descarados, por no decirles otro concepto más, que el Chad, entre Libia y el Chad, para que ustedes vean el poderío de las transnacionales, la Toyota incentivó una guerra para vender sus vehículos. ¿Y sabes cómo se llamó? La guerra de los Toyotas. Toyotas, camioneticas Toyotas, atrás con fusiles montados. Eso es lo que vemos ahorita lamentablemente en Libia y en Siria. Hombres allí disparando, la armada franco-leona disparando con imágenes. Todas las noches nos muestra Dossier, ¿no? Imágenes allí detenidas y aquellos hombres disparando contra algo es lo noticioso. Seguramente no le disparan a nada o le disparan a barrios de pueblo. Potentes armas sobre esos Toyotas. Eso es la guerra de los Toyotas. Esa es la ignición, el lado oscuro de Tokio. Los petrobloques. Guerra fríísima. La Guerra Fría, en mi concepto, la Guerra Fría sigue, ¿no? No será fría como se inició en el año 37, ¿no? La Guerra Fría, luego con la Cancillería Carter en el 79 se solidificó más, llega hasta el 89, ¿no? La Guerra Fría, indudablemente que siguió. China logró compararse a Estados Unidos vendiendo armas, la carrera armamentista entre las grandes potencias, ¿no? Aceleró los envíos de armas y ayuda militar, la misma táctica que también utilizan los Estados Unidos. Esto produjo alarma en Washington, quienes ordenaron atacar. Un diputado republicano por New Jersey afirmaba ser testigo en África de una dinamita propia de la Guerra Fría. Los diputados del Congreso norteamericano convencieron al Senado y a las cámaras para que Estados Unidos atacara, en informes inflados y cobardes como los que han querido involucrar aquí con 4 interlocutores de la oposición venezolana, casi al punto de llevar a Venezuela a que se cree un nuevo código para sacar una nueva ley e imponerle sanciones a otros países, como la llamada ley CISADA, el proyecto de ley CISADA, que es de Estados Unidos en contra, digamos, porque estos que son dueños y expertos en el mundo, que ni bucólicamente podían señalar dónde queda el Chad o Sudán o el África centro-occidental, Mali, Angola, Nigeria o Liberia, en mapas hasta reales, grandes como esta sala, ni siquiera esos diputados pudiesen señalar dónde queda alguno de esos países. Pero sus informantes les dicen y ellos convencen a su Congreso bajo esos informes alarmados y compran los editoriales del New York Times y del Washington Post y son capaces de que el Congreso norteamericano acelere sanciones contra cualquiera de esos países. Nigeria, primer país productor de petróleo del África, país OPEC. ¿Por qué ustedes ven que hay tanto problema en Nigeria? Y que ahora le han llegado a la sensibilidad
occidental, ¿no? Terrible meterse con un niño, ¿no? Los niños, ¿no? Entonces han inventado y han patrocinado los grupos estos de yihadistas y de terroristas que secuestran 200 niños. O sea, no es fortuito. Absolutamente, no, en lo más mínimo, ni es inmisericordia. ¿Y por qué lo hacen en Nigeria? Para controlarla, para que siga siendo proveedor de petróleo de Estados Unidos. Y mientras el mundo se ridiculiza en lágrimas porque tienen a estas niñas secuestradas, olvidan el tráfico de armas y los asesinatos de prácticamente una guerra civil que hay en Nigeria. Así distraen al mundo, y distraen al mundo musulmán. Y lo de las niñas es algo tan trágico que incluso logran mover la otra religión de 1.200 millones de habitantes en el planeta, la católica. Y el mundo afirma la situación de Nigeria, desconociendo hasta cuál es su capital y cuál es su población, y menos si pertenece o no a la fe. Y lo condenan completamente y justifican la entrada triunfante del océano norteamericano. China e India han enviado todas las ofertas habituales: ayuda económica, desarrollo, asistencia médica e intercambio cultural. Por eso digo aquí, Estados Unidos lanza la alarma y ordena atacar cuando China se mete para quitarle mercado, y se lleva a sus especialistas, a sus politólogos, sociólogos, antropólogos, a sus psicólogos y psiquiatras para que en base al sentimiento nacionalista de ese país desarrolle la receta del día de la guerra. La receta dio que fueran niñas. Bueno, está bien. Eso se le informa al mundo. Hasta algunos países europeos, ridículos europeos, en papelitos hacen ofrendas y ponen el nombre de las niñas como que si ellos los conocieran. Mentirosos que no saben ni dónde queda Nigeria. Este es el algo así como el Congreso, el Bulle que la justifica las nuevas operaciones. Profesor, usted lee mejor inglés, yo sí soy malo para el inglés. Lo que tú estás diciendo, justamente. Tradúcelo. Oye, el presupuesto, lo que se justifique como presupuesto para las operaciones foreign operations, para las operaciones extranjeras. Ese es un documento anual del Departamento de Estados Unidos. Vean su edición 2006, ¿no? Otro reclamo más aquí a nosotros, a nuestro país, ¿no? Los Estados Unidos, la banca, los conspiradores de la Enron, de la banca mundial, los de Wall Street, sus especialistas hacen documentos de análisis sobre el mundo. Ay, nosotros no podemos con nuestros especialistas también hacer documentos de cómo desde Venezuela vemos la situación europea o norteamericana de la guerra, y poner estos documentos a rodar, ¿no? Como que fuera algo sagrado, ¿no? El del 2006 dice que Nigeria es la quinta fuente en importancia de importación de petróleo para Estados Unidos, y su interrupción supondría un duro golpe para la estrategia de seguridad petrolera. Este es el motivo por el cual Estados Unidos protege la conflictiva zona del delta del Níger, ayudando a sus fuerzas de seguridad internas y a proteger sus instalaciones petroleras y la vulnerabilidad de la región. Este cuento, amigos, este informe del Congreso justifica, que empezó a justificar las operaciones, fue lanzado en el 2006. Por eso lo de las niñas de Nigeria no es fortuito. No nos engañemos. No nos engañemos. Esto empezó en el 2006. Porque ellos dijeron: hey, un momento, no podemos perder a Nigeria. Mire cómo los chinos se están metiendo, están ofreciendo líneas de crédito, están haciendo inversiones, les están dando pozos petroleros. Vamos a agarrar a los grupos más radicales del Islam, los que proponen, entre otras cosas, la Sharia, una vuelta radical del Islam. Las religiones tienen interpretaciones radicales. Igualmente lo tiene el catolicismo, lo ha tenido a través de muchos siglos. La religión católica del Vaticano hoy en día en el Vaticano fue la que originó hace siglos la terrible matanza
cruzadas y la Inquisición. Eso fue tan poderoso que aquí en Mérida, en Tabay, a una mujer llamada Juana de Albornoz la llevaron a la hoguera, la acusaron de bruja, de hacer mohanerías. Vean ustedes, ahí había interpretaciones radicales de la religión. El Ku Klux Klan en los Estados Unidos, interpretaciones radicales de la religión. También hay interpretaciones radicales del mundo musulmán, del Corán, aun cuando la mayoría de los musulmanes en el mundo, que son 1.500 millones, quieren vivir en paz. Y vean ustedes como el grupo Shia, que está ahora controlando Irak, que vean ustedes, hizo que moviera las tropas norteamericanas y los portaaviones, y el petróleo se fue de $96 a $110. Y entonces sacaron la prensa internacional, CNN, que todos lo saben, ¿no? Agarró y sacó y dijo: hey, este es el mapa, esta es la página de ruta de este grupo. Mire, próxima etapa de aquí a 5 años, tomarnos Europa. Aquí desde Irak. Desde Irak, por aquí. Ah, no, por acá, perdón. Bagdad, que está Irak. Este es el plan para tomarse Europa. Este es el plan para tomarse el África. Este es el plan para tomarnos Asia. Lo sacaron para aterrorizar el mundo. Ellos interesados en que el precio del barril se vaya arriba. ¿Viste cómo el precio del barril se ha vuelto algo delicadísimo? Después que eso surtió su efecto, y entonces antes que siguiera surtiendo un efecto más fuerte, lo pararon y dijeron: no, lo del mapa era mentira, no, ya lo comprobamos. CNN lo puso y CNN lo descompuso. No, ya lo del mapa es mentira. Ya ha logrado que el precio del barril llegara a $110. Nigeria es OPEC. Participante clave de los programas multinacionales patrocinados por el Pentágono bajo directrices de la guerra mundial contra el terror. Dotaron de guardacostas a su guardia costera con obsoletos navíos, ¿verdad? Para la protección de sus plataformas marítimas. Vean esto, amigos, miren. Desde el 2005-2007 lo venían trabajando. Inversión de $30 millones para la Fuerza de Seguridad nigeriana. Más de 50 millones para su desarrollo. Nigeria elegida para ser receptora de armas y equipamiento excedente de Estados Unidos para mejorar la seguridad del Níger. China, congraciándose con el gobierno de Abuja, operaciones de entrenamiento y asistencia en África, iniciativa contra el terrorismo transsahariano, personal militar y diplomático de Estados Unidos quieren que su gobierno mejore su capacidad militar, pero la logística para Irak los ha perjudicado, cosa aprovechada por China ofreciéndole nuevos incentivos militares. En el 2005, en las primeras pujas, China ofreció 12 jets de combate, patrulleras ligeras, alianza con las empresas de munición nigeriana. China se metió y por eso Estados Unidos confeccionó la guerra en Nigeria. Y hoy tenemos lo que hay. ¿Y por qué? Porque es el quinto proveedor de petróleo para Estados Unidos. Sale de aquí, no miren, muchachos, de aquí sale a la costa este de los Estados Unidos. China avanza con armas, suministra armamento moderno también a Zimbabue, recibiendo a cambio minerales costosos, armas para Kenia, para Sierra Leona. Estoy hablando de los países más pobres del mundo, Tanzania y otras regiones africanas. Estados Unidos no se queda atrás, ¿no? Envía armas hacia Angola, país de la OPEP, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Kenia, Mali y Uganda. Y trata a esos gobiernos en el escenario internacional como trogloditas, pero ellos los alimentan. Estados Unidos y China realizan programas de maniobras de combate conjunta en programas de formación y participación de inteligencia. Estos países han aprendido por las armas antes que por otros intercambios distintos. De Nigeria a Kazajistán, los tres han ofrecido armas, pero Kazajistán se abre a Estados Unidos y Pekín.
Ambos son el epicentro del tráfico de armas. Lo que Nigeria es para África, lo es Kazajistán para la cuenca del Mar Caspio, donde vendrá el venidero conflicto de la guerra por las quintas, cuartas partes de las reservas que hay allí de crudo. Las tres potencias enfrentadas por el control del Caspio: Estados Unidos, Rusia y China. Los tres intentan acceder a las reservas energéticas de Kazajistán. Kazajistán formó parte de Rusia y mantiene su modelo militar. Esto es una ventaja. Y Rusia ha advertido, después de trágicos sucesos en 2007, voy a volver a adherirme a Kazajistán. Y vean igualmente lo de su vecino Ucrania, ¿no? Armas de Estados Unidos en la zona, ¿no? Desde finales del año 90 prestan ayuda militar. Desde la administración Clinton, el más pacifista de todos, ¿no? Objetivos: petróleo de Kazajistán a Occidente y su independencia de Rusia, para que Rusia no la aborde. Incluso les han alquilado campos con aeropuertos a un costo de 135 millones de dólares al año para instalar allí sus bases. Una pugna entre ellos. ¿Cómo se sacan unos con otros? Los chinos han ofrecido más, 10 veces, 8 veces más que lo que han ofertado los estadounidenses. De 2005 al 2007, 175 millones de ayuda militar de los Estados Unidos. El 17 de noviembre del año 97 firmaron un acuerdo militar entre el secretario de Defensa y el caudillo Nursultán Nazarbayev. Este acuerdo trajo otros y de allí ha provocado un aumento constante en el flujo militar y penetración de Estados Unidos en la zona. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos estableció una brigada de reacción rápida para proteger las instalaciones petroleras. Aprovecharon de una vez el momento y enviaron a 100 asesores norteamericanos y crearon una fuerza especial de tropas en la región. Tratado de Organización Colectiva de Seguridad de Rusia versus OTAN. Sistema de defensa mutua. Sistema integrado de defensa aérea. Han firmado. Triple bendición. Kirguistán y Uzbekistán pertenecen a la Organización de Cooperación de Shanghái. Todo esto para enfrentar a la Organización de Cooperación de Shanghái, donde está China, donde está Rusia. Sistema de defensa aéreo y en maniobras militares conjuntas con tropas rusas. Reciben armas y equipamiento militar ruso. Estados Unidos, mientras tanto, echa raíces e instala bases militares. Esta es una zona de energía, así se ha declarado, de petróleo. Después del 11 de septiembre, aceptaron instalar bases para ir en contra de Al Qaeda y de los talibanes, los cuales los utilizan como a ellos se les puede antojar. Al Qaeda, la base, 1979. Afganistán, invasión rusa. Nos vemos en la base, decían los combatientes en la mañana. La base, Al Qaeda. Bush proporcionó a Kirguistán y Uzbekistán armas y asistencia y seguridad, aparte de 305 millones de dólares del año 2004 al 2006. China aprovecha las cumbres anuales de los ministros de defensa de esta organización y de la Organización de Cooperación de Shanghái para defender sus intereses militarizados. La rebelión de Ardijón, Estados Unidos condenó el ataque, Pekín y Moscú se deshacieron en alabanzas. Ataque. Esta rebelión de Ardijón se llevó por delante cientos de seres humanos. De mayo a junio del 2005, el caudillo uzbeco Islam Karimov aplastó un alzamiento popular, saldo, cientos de muertos y heridos. En el Consejo de Seguridad, los unos atacaron y los otros hicieron robo. Reafirmó sus vínculos con este grupo y con la Organización de Cooperación de Shanghái y exigieron la retirada de todas las fuerzas de Estados Unidos cuando Estados Unidos se propuso atacarlos. Entonces China y Rusia en el Consejo de Seguridad, no ha pasado nada. En noviembre de 2005 firmaron un acuerdo entre Rusia y Uzbekistán, Tratado de Relaciones Aliadas, que estipulaba las consultas mutuas en materia de defensa. Un año después
realizado en ensayos conjuntos antiterroristas los rusos y los uzbecas. Estados Unidos y Uzbekistán. En el 2006, un destacamento de fuerzas especiales rusas se unió con tropas de ese país para maniobras antiterroristas en Kirguistán. Perdiendo fuerzas en Uzbekistán, Bush ofreció asistencia militar a Azerbaiyán por 147 millones de dólares en el año 2005 y 2007. Cuando ve que pierden fuerzas en Uzbekistán, entonces, bueno, se van rápidamente a Azerbaiyán, ¿verdad? Y se alían con el gobierno de Azerbaiyán para tener presencia militar en la región. Por eso Estados Unidos utilizó esto como trampolín para adquirir mayor presencia por medio de la famosa Guardia del Caspio. La Guardia del Caspio, se inició con un plan de 100 millones de dólares, logran obtener un importante espacio aéreo y marítimo, más un régimen de control fronterizo integrado por el Mar Caspio, pero bajo supervisión de los Estados Unidos. Entonces Rusia se va al ataque del Mar Caspio y crean la CASPOR, Fuerza de Actuación Rápida del Caspio. En enero del 2006 se propuso su propia versión de la Guardia de la Fuerza del Mar Caspio. Rusia crea otro en paralelo. Un grupo naval de integración en tiempo real compuesto por tropas de 5 estados del Caspio: Azerbaiyán, Irán, Rusia, Kazajistán y Turkmenistán. Amenaza tripartita de la geopolítica del Caspio: armas tecnológicamente avanzadas, asesores militares, instructores, técnicos y personal de apoyo de combate. Las grandes potencias atormentan esta región y aumentan el riesgo de verse atrapadas en cualquier conflagración. Entonces, ahora se van a quejar de Ucrania. ¿Qué estaban creando en Ucrania? Nada más y nada menos que la nueva versión de los grupos neonazistas. Es lo que ellos estaban pululando y creando en Ucrania con todas estas fuerzas militares y con estos enfrentamientos. Armas para el Golfo Pérsico, peligrosa ofensiva armamentista, antecedentes de la Guerra Fría. Rusia mermó en la venta de armas mientras Estados Unidos nunca abandonó a sus clientes, que eran Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, las petromonarquías. Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, 3 países OPEP. OPEP, nuestros socios. En el siglo XXI, Rusia tras la primera guerra del Golfo perdió su importancia en Irak, con su socio, ¿no? Irak. En el siglo XXI Rusia intenta restablecer su presencia geopolítica en el Golfo, mientras Irán está inmerso en una lluvia de petrodólares e intenta conseguir una batería de armas modernas. Por eso todos los comentarios van en contra de la base central chií, que es Irán. 1.750.000 kilómetros cuadrados, 75 millones de habitantes, persas. Muchos pudiesen decir, pero Irán, ¿cómo no lo comemos? ¿Cómo lo vemos? Resulta ser que Irán es el país islámico con el cual Venezuela tiene más inversiones. Y es de la OPEP. Entre algunas cosas, los carros iraníes. Rusia en Irán, vean la participación. Actualizaron toda la flota de aviones, proporcionaron un sistema de defensa, negocio que costó unos 700 millones de dólares. Estados Unidos, por su parte, Estados Unidos sabe que la venta de armas es para aislar a Irán, pero también presenta un peligro para ellos. En febrero del 2007, Putin, en otro de sus mandatos, dijo: no creemos que Irán deba sentirse rodeado de enemigos. El pueblo iraní y los líderes de ese país deben sentir que tienen algunos amigos en este mundo. La diplomacia geopolítica, ¿no? 2007, Estados Unidos anuncia el paquete de venta de armas por 20.000 millones de dólares para Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Omán. Justo, ¿por qué lo hace Estados Unidos en el 2007? Porque en el 2006 Irán se atrevió a proponerle al mundo
un nuevo marcador petrolero que esté fuera del Huete y Tesa y del Bren del Mar del Norte, que los cuales son dueños dos compañías norteamericanas, y propuso un nuevo marcador en otra moneda. Ya lo había hecho Gaddafi con el dinar de oro. Y propusieron, entre otras cosas, la creación de la OPEP del gas, donde también está metida Argelia, que es de la OPEP. La OPEP del gas propusieron los iraníes. Entonces, por eso es la guerra, ¿no? Pero también tienen que aliarse con China y con Rusia, ¿no? Y lo otro, se quedaba por fuera. El cuerno de el estrecho de Hormuz, donde pasan 17 millones de barriles diarios de estos señores que están aquí, que son las petromonarquías. El juego, ¿no? Por su parte, el Congreso de Estados Unidos tenía que proteger aún más a Israel después de la Revolución Islámica del 2010, que derrocó a su archiamigo Egipto, Mubarak, para permitirle en el escenario, en el vulgar escenario internacional que estamos siendo testigos los últimos años, que Israel proporcionalmente y periódicamente realice operaciones de enfriamiento en contra de Palestina. Ahí están hace horas apenas, más de 250 muertos. ¿Cuántos niños? Acusando a Hamas de qué? Hamas, que le ganó la guerra a Israel, y lo dejan de bombardearlo, cada vez reducirle aún más la influencia palestina, los negocios de las armas, la presencia sobre todo, cuando estos señores de la locura de la guerra en toda esta región están llevando adelante todos sus proyectos. Israel también reclama su cuota. El secretario de Estado ha dicho: estas armas contribuirán a potenciar las fuerzas moderadas y a respaldar una estrategia más amplia para contrarrestar a Al-Qaeda, a Siria, a Irán y a Hezbollah. En el 2008, Bush en Arabia Saudita anunció la venta de 900 misiles guiados por láser. Estados Unidos culpa a los rusos del apetito de armas hacia Irán, cuando todos saben que las consecuencias de esto es culpa de los acusadores. Y lo mismo va con China, quienes arriesgan la cooperación con los Estados Unidos. Porque todas las guerras del Golfo Pérsico, los países árabes, primeramente son contra China, para expulsarlo por sus grandes inversiones, como las que acaban de perder en Libia, un país del Magreb con 6 millones de habitantes, que le aportaba al mundo el 0,8% de la producción del consumo mundial de petróleo. De ahí sacaron a los chinos, y también los intentan sacar de Siria, y también los intentan sacar de Irán. Porque todo indica en los ciclos sistémicos de Giovanni Arrighi que este largo siglo norteamericano, al igual que los ciclos económicos iniciados desde 1500 con el ciclo genovés, el ciclo irlandés y luego con el ciclo inglés, holandés, el español, el de las cachuchas y el de los ingleses, todos duraron 100 años. Y este ciclo norteamericano está pasado de los 100 años. ¿Saben qué es eso? Tanques de guerra. Una siembra de tanques de guerra. Hoy día la expresión. Hoy día la expresión diplomacia de las cañoneras sigue viva. Son las amenazas de los grandes frente a los pequeños, lo cual les anuncia un mensaje a tiro del receptor. Las amenazas advierten las dosis incalculables de fuerza. Las potencias imperiales utilizaron durante siglos las fuerzas navales para intimidar al África, Latinoamérica y Asia. En el 2007, Bush envió al Golfo 2 portaaviones con decenas de navíos para intimidar a Irán. Pasaron por el frente del estrecho de Hormuz
Irán respondió con las lanchas rápidas y amenazado: voy a cerrar el estrecho de Hormuz. Cuando suceda, el barril de petróleo superará los $300. Mire, los cálculos cada día son peores por las amenazas. Nosotros calculábamos hace 3 años que si se cierra el estrecho de Hormuz, el barril llegaría a $180. Después siguieron con más guerra, con nuevos ingredientes. Ya dijimos, el barril va a superar los $200. Después los $250. Y hoy, por el temible enfrentamiento de la guerra, fácilmente decimos que si se cierra el estrecho de Hormuz y dejan de pasar 17 millones de barriles diarios, superará los $300 en pesos, hermano. Vean lo sensible que se ha puesto, ¿no? Si nomás estos terroristas, este proyecto de terroristas financiado por los Estados Unidos y por CNN, que supuestamente tiene controlado a Irak, ha hecho que el barril suba a $15. Ahora imagínense cerrar el estrecho de Hormuz. Enviaron el Stennis. Mucho riesgo. El Stennis, donde se llevaban el cadáver de Bin Laden a enterrarlo en los océanos profundos, es un portaaviones. Y el Zeppelin es otro. Ese fue el que llevaron a Haití cuando el terremoto, con 7.000 hombres. Nada más y nada menos que hizo 790 misiones en contra de Afganistán y de Irak, y dejó caer más de 45.000 kilos de bombas. Y de estos Stennis tienen 45 la quinta flota norteamericana. Por eso los ponen a rodar. Una amenaza, un nuevo fantasma naval en el mundo, donde en las esloras de esos portaaviones tenían cárceles secretas torturando a seres humanos de diferentes nacionalidades, acusándolos de terroristas. Cheney, el expresidente republicano de Bush, el dueño de la Halliburton, el que ganó el contrato para la munición en Irak, y vaya que el contrato dio resultados, han asesinado al 5% de la población iraquí. Ha dicho: esto no es una ofensiva, esto no es una operación rutinaria. Con 2 portaaviones sobre el Golfo estamos advirtiendo quiénes somos, a nuestros aliados y a nuestros enemigos. Mantendremos abiertas las vías marítimas. Nadie las ha cerrado, ¿no? ¿Pero para qué? Para controlar supuestamente el tráfico de combustible de petróleo. ¿Y para qué? Para vender, entre otras cosas, los paquetes de seguridad a muchos países. Para decirle al mundo: hey, los garantes de la paz somos nosotros que tenemos las armas, pero es que nadie nos supera. ¿Cuál es el fantasma entonces de la guerra? Ellos mismos. Un día son fantasmas y otro día son reales. Un día son ánimas y otro día son espíritus. Nos uniremos a otras naciones para impedir que Irán obtenga armas nucleares de otros países. Notificaciones. Ellos que están inundados de bases nucleares, entonces no, que Irán no tenga bases nucleares. Estados Unidos envía constantemente portaaviones al estrecho de Hormuz para advertirles a Irán de un ataque masivo. Las provincias de Yunxiao versus Shirakawa, donde hay gas, eso es una disputa limítrofe que hay entre China y Japón. Los chinos dicen que es de ella y los japoneses dicen que es de ellos. Por supuesto que los Estados Unidos es una zona limítrofe en disputa, ¿ok? Y miren ustedes, estas cosas que ponen a uno a votar inocentemente por internet, ¿no? Presentan las maravillas del mundo, ¿no? Aquí están estas 7 o 9 maravillas del mundo, vote usted, ¿no? ¿Sabe qué hizo la ONU? En la provincia de Chunxiao, sus estepas, sus territorios de allí, los declaró como patrimonio de la humanidad. Las zonas que están inundadas de gas y que China está reclamando. Nada es inocente en este mundo, Diplomacia de las planeadas en el Mar Caspio. Se disputan, por supuesto, Azerbaiyán e Irán. Julio del 2001, Irán con barcos de guerra se acercó a un barco de explotación petrolífera de la BP y lo expulsó. Azerbaiyán reaccionó
con casas de guerra y también expulsó a los iraníes. Por ese incidente, Estados Unidos y Azerbaiyán crearon la Guardia del Campo. Por eso la flota Kaspor de Rusia incluye contingentes iraníes, tal y como sucede en el mar de China Oriental. Ese es un barco un avión cuando la Guerra Fría, un avión ruso, gigantesco, abandonados allí. Ahora Estados Unidos tras Georgia. Las tropas en Georgia van tras Abjasia y Osetia del Sur. En principio del siglo XXI sorprende con las tropas rusas de Estados Unidos en la cuenca del Mar Caspio. Desde el colapso de la Unión Soviética se envía gran número de tropas a la República de Georgia, país pro-occidental cercano a los Estados Unidos. 2 de los 4 contingentes rusos están destinados a zonas rebeldes con ansias de secesión: Georgia, Abjasia y Osetia del Sur. Vigilan las fuerzas separatistas y las tropas gubernamentales de Georgia. Contingentes rusos bordean los oleoductos, 3 de los 4 contingentes. El oleoducto del Baku-Tiflis-Ceylan, el BTC, con 1.700 kilómetros de largo, financiado por los Estados Unidos, más programa de ayuda de Estados Unidos a Georgia, incluyó unos 100 instructores militares para proteger este poliducto, el Tiflis, pero sin embargo ellos dicen 100 asesores es poco, hay que mandar mucho más. Esto hace que Moscú conserve la capacidad de interrumpir los objetivos geopolíticos en la región. Estados Unidos, cabeza de playa en la región, tenemos al mundo bajo nuestros pies y casi todos nos obedecen. El 11 de septiembre Bush consiguió permiso de Kirguistán para establecer un centro logístico en el aeropuerto de Mana. En diciembre de 2002 los rusos se le adelantaron y bajo la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, Kirguistán acordó albergar una fuerza de reacción rápida. Los movimientos después del 11 de septiembre de las torres, ¿no? Y en octubre del 2003 los rusos presionaron para echar a los Estados Unidos de allí. Y en julio de 2005 la Organización para la Cooperación de Shanghái, a la que pertenece Rusia y Kirguistán, solicitó que Estados Unidos evacuara las instalaciones militares de Asia Central y la de Manas. La base de Manas fue el centro logístico de combate de Afganistán, apenas a 20 kilómetros entre una y otra base. Fuera Estados Unidos, los uzbecos solicitaron que Estados Unidos se marche de la base aérea de Hanapal. La base aumentó a 150 millones de dólares anuales. Los rusos ofrecieron 150 dólares millones anuales para alquilarla. A la final se quedaron, pero con un arriendo por la base de 75 veces más de lo que se había pagado hasta entonces. Lo justificaban ante Rusia y China como una necesidad económica, sabiendo que la posición de Estados Unidos no sobrevivirá a la lucha en Afganistán. Rusia propuso una segunda base entonces en Kirguistán. Asistimos a una zona sísmica militar, guerras civiles, bandos opuestos, guerras en curso, conflictos étnicos. De esto nadie puede liberarse. Impredecible, una escalada mundial que nadie puede evitar. Los protobloques en Eurasia, marcado carácter geopolítico entre el Golfo Pérsico, la cuenca del Mar Caspio y el Pacífico Occidental. Concentra su actividad en base a la seguridad energética. Este surgimiento de los dos petrobloques, uno anti-Estados Unidos, compuesto por China y Rusia, y los miembros del Asia Central de la Organización para la Cooperación de Shanghái, y otro anti-chino, conformado por Estados Unidos, Japón, Australia y Corea del Sur. Semín y Putin, 16 de julio de 2001, firman tratado de amistad y colaboración, defender el poderío de Estados Unidos en Eurasia. Resultado, Rusia vendió un arsenal a China. En el 2000, China le ha comprado armas de alta tecnología por miles de millones de dólares, disruptores, cazabombardeos, destructores, misiles. En el 2004, maniobras militares chino-rusas por primera vez después de 50 años, con 10.000 militares. Estados Unidos se queda. Combatir a los fedayines en Afganistán resultó un cuento. La estrategia de Estados Unidos era quedarse. Con o sin terroristas, Estados Unidos quiere quedarse. China y Rusia presionan su retirada. Energía, seguridad nacional y antiamericanismo, elementos coercitivos de la Organización de Cooperación de Shanghái. Objetivo, resolver problemas fronterizos y erradicar extremismo islámico y movimientos separatistas étnicos.
grupo creado en China en el 96, coordinado por diplomáticos de China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. La Organización de Cooperación de Shanghái se defiende, declararon su posición frente a cualquier uso de la fuerza no permitido por parte de las Naciones Unidas. Estados Unidos pretende construir un sistema de misiles en el Pacífico Occidental. La Organización para la Cooperación de Shanghái dedica su atención a la protección de oleoductos y gasoductos extendidos por las estepas del Asia Central. Alianza, por supuesto, Alianza Japón-Estados Unidos fomentaron la resolución pacífica sobre Taiwán, la entregaron. En el 2005 el Comité de Estados Unidos-Japón ampliaron sus planes militares. El 1 de mayo del 2006, en un documento, la Alianza de Estados Unidos, se llama la Alianza de Estados Unidos-Japón, transformación y realineación para el futuro, dice el documento. Emplazamiento de bases militares de Estados Unidos en Okinawa, a Guam, controlada por los norteamericanos, detener el creciente avance militar chino por obtener petróleo. Nuevas fuerzas contra China, antichinos versus antinorteamericanos, han comprometido no unirse con Estados Unidos, Japón, Australia, India, Indonesia y Vietnam. India y China hacen alianzas energéticas. Los riesgos del estallido de guerras van en aumento. Las tensiones y las sospechas, así sea sobre algo pequeño, se agrava dentro de este tipo de alianzas. No hay equilibrio. Asistimos a un desequilibrio energético mundial. La combustión interna, auge de nacionalismo energético, mala voluntad entre los protobloques chinos, Rusia, Estados Unidos, Japón, es un peligro para el futuro de la región. Áreas primarias productoras, Golfo Pérsico, Mar Caspio, el Mar de China resultan inquietantes por separado. Ahora imaginémonos juntos. Intereses nacionalistas y geopolíticos, fuerzas de la desesperación. Si la fuente de energía se reduce, tendremos una era de petróleo difícil y esto desatará la furia de muchos líderes mundiales. Asistimos a un mundo plagado de potencias conflictivas, potencias a escala mundial al borde de conflictos. Cabeza fría, no esperar a que la situación se desborde. Todo pudiese ser incontrolable por la voracidad petrolera. Se desatará la crisis y ello conducirá a la guerra. Thank you.